La parálisis del sueño y la gente sombra. Acá tenemos dos temas que pueden ir juntos pero también por separado. Primero tenemos el tema de la gente sombra, o también conocidos como Shadow People en inglés, que para quienes no sepan se refiere a estas apariciones, muchas veces fortuitas y fugaces, que tienen la particularidad de ser apariciones con forma humana, pero completamente oscuras a modo de sombras. Hay relatos de personas que los han visto en sus casas, donde se cruzan frente a ellos de un lado a otro, o son vistos de reojo con el rabillo del ojo, siempre de forma rápida. Hay otros testimonios donde se toman fotografías y estas entidades aparecen en ellas. Ese sería básicamente lo que se conoce como gente sombra. El otro fenómeno que mencioné es el de la parálisis del sueño, que se caracteriza por ocurrir a algunas personas luego de irse a dormir. Ocurre que despiertan, pero solo en conciencia, despiertan paralizados. Pueden ver alrededor, están conscientemente despiertos, pero no pueden moverse, lo cual causa un tremendo impacto y desesperación. Además de esto, hay muchos relatos de gente que ve cosas extrañas mientras dura el estado de parálisis. Y acá es donde entra mi propia experiencia personal al respecto. Mi historia es completamente real y ocurrió muchos años atrás, cuando yo me encontraba estudiando en la universidad. En los años donde el internet llevaba recién unos años y ni la velocidad ni las cosas eran tan inmediatas como lo son ahora. Todo empezó una noche como cualquier otra en la que me fui a dormir. No había ocurrido nada extraño durante el día, ni nada que pudiese gatillar algún tipo de sueño anormal. El hecho es que me desperté en la noche paralizado, muy asustado y con una tremenda desesperación por despertar y poder moverme. No sé si quienes lo han experimentado sienten todos lo mismo, pero sí he leído que a muchas personas, así como me pasó a mí, les causa una fuerte angustia, y obviamente porque es algo fortuito, y uno nunca antes ha experimentado algo así, y por lo tanto uno no sabe si va a poder despertar. Luego de un tiempo, que pareció eterno, logré moverme y despertar. Me quedé muy asustado y con miedo de volver a dormir. El hecho es que esto se repitió los días siguientes, hasta el punto que en las noches no quería llegar a dormir, porque tenía esa sensación de saber que el fenómeno se volvería a repetir, y así fue. Luego de una semana experimentando esto, empecé a notar ciertas cosas. Empecé a tratar de entender y de abrir mis sentidos en esos momentos. Seguía siempre con miedo, pero trataba de enfocarme en las cosas externas en ese momento. Así pude notar que la primera señal que sentía al dormir, y que era algo que ocurría justo antes de la parálisis, era una especie de ruido ensordecedor. Un ruido como metálico, como de chirrido, como si uno se encontrara dentro de alguna industria con algunas maquinarias funcionando. Leyendo por ahí en algún momento, porque me pareció un detalle interesante, leí que esto ocurría al atravesar los chakras. No sé si será una interpretación o si tiene relación con eso, pero era algo que me ocurrió a mí. Ese sonido estaba siempre ahí antes de experimentar la parálisis. A partir de ahí noté otras cosas más. Normalmente me dormía de lado, pero me di cuenta que podía ver hacia lugares de la habitación a las cuales físicamente era imposible, ya que se encontraban a mis espaldas. Por lo que me di cuenta que no estaba viendo con mis ojos físicos. Pero al darme cuenta de esto volvió el miedo, porque pude notar cosas en mi habitación que no había notado antes. Y aquí entra mi experiencia con estos Shadow People, que pude ver únicamente cuando estaba en este estado, paralizado. El primero que vi se encontraba de pie junto a la puerta. Era una sombra humana, quizás más alto que una persona promedio. Estaba de pie, sin moverse, como observándome. No se le veían ojos o facciones. Era simplemente un cuerpo humano, no plano, completamente negro, sin distinguirse ropaje ni nada. Era como una silueta con una leve tridimensionalidad. Me asusté mucho al verlo,
y me esforcé en despertar y lo logré, pero nuevamente quedé muy asustado. En los días siguientes volví a experimentar lo mismo, con la diferencia que esta vez la figura se encontraba sentada a los pies de mi cama. Nuevamente me asusté mucho y logré despertarme. Y volvió a ocurrir una tercera y última vez. Y esta fue la más aterradora, ya que en esta ocasión me encontraba nuevamente durmiendo de lado, y al llegar a la parálisis y observar a mi alrededor, me encontré que la figura estaba al lado de mi cama, parado pero inclinado, como acercando su cara a la mía, como para verme más de cerca. Creo que fue una de las veces que más terror he sentido, y puedo asegurar nuevamente que a pesar de tenerlo más cerca, nuevamente no eran distinguibles facciones. En las 3 oportunidades que vi a esta entidad, sentí mucho temor y una sensación de que no era algo bueno, que no tenía buenas intenciones. Afortunadamente, esta fue la última vez que lo vi. En experiencias posteriores, dentro de la parálisis del sueño, o sea, en los días siguientes, seguí experimentando parálisis, pero ya no veía a este ser. Pero pude notar otras cosas. Noté que podía salir de mi cuerpo. Pude sentir mi espíritu elevándose algunos centímetros sobre la cama. Eso lo experimenté ya en los últimos días que tuve parálisis del sueño. Y bueno, lo máximo que logré hacer fue salir de mi cuerpo, elevarme y girarme en el aire hacia abajo, de modo de verme acostado en mi cama, lo cual igual me causó una fuerte impresión. Esto es básicamente lo que puedo contar con respecto a esta experiencia. Puedo agregar, sí, que esto ocurrió en un espacio aproximadamente de un mes, y que ya en la última semana, cuando podía salir de mi cuerpo, ya no sentía tanto miedo. Y no sé si fue por eso que así como empezó la experiencia, terminó, luego de ese mes, y no volví a sufrir parálisis del sueño nunca más, hasta los días de hoy. Pero realmente no es algo que recomendaría experimentar. Como última curiosidad, puedo contar que comenté mi experiencia con un amigo de la universidad. Él vivía en el pensionado de esta universidad, donde compartía con otros estudiantes, y cuando yo le conté mi experiencia, él quedó asombrado, porque me dijo que no era la primera vez que escuchaba algo similar, y me contó el relato de 2 estudiantes más que en este pensionado habían tenido experiencias similares con esta gente sombra, donde estas entidades se les aparecían también en la noche, en medio de parálisis, pero uno de ellos experimentó algo aún más terrorífico de lo que había experimentado yo. Esta persona contó que en una de sus experiencias, esta entidad se acercó a él y puso sus manos en su ombligo, como introduciendo o sacando algo, lo cual le causó una tremenda desesperación. Así que, como conclusión, ¿qué ocurre en estas parálisis del sueño? Yo investigando después, supe que científicamente se dice que al dormir, nuestro cuerpo se bloquea para evitar que nos movamos mucho o nos hagamos daño mientras dormimos, y que la experiencia de parálisis del sueño ocurre cuando nos despertamos y este bloqueo se mantiene. También se dice que lo que vemos serían simples alucinaciones propias del estado del sueño, pero no es una explicación que me satisfaga, ya que en esos tiempos, y más aún ahora, donde se pueden encontrar más testimonios, sabemos que mucha gente que ha experimentado la parálisis del sueño ve a estas sombras. Entonces, si realmente son alucinaciones, ¿por qué mucha gente alucina con estas sombras? ¿No sería más factible que de ser alucinaciones viésemos todos cosas distintas? Ahora, si me preguntan qué creo yo, tengo algunas teorías. Una sería que estas entidades pudiesen ser seres interdimensionales o quizás extraterrestres que nos visitan y estudian. Esto creo porque existen muchas similitudes entre estos casos y los casos de abducción y de visitantes de dormitorio. Mi otra teoría sería que estos seres están siempre ahí. Podrían ser espíritus. Se dice que estamos constantemente rodeados por espíritus y que no podemos verlos, pero que quizás en este estado nuestra percepción aumenta y podemos percibir estas presencias, que también sienten curiosidad al verse descubiertos. Esas serían mis teorías,
Naturalmente no tenemos cómo saber qué son realmente, pero quizás reuniendo muchos testimonios podamos encaminar una mejor respuesta. Me gustaría que si quienes estén escuchando esto hubiesen sufrido experiencias similares, me dejasen un comentario. Otro tema muy interesante del cual también tengo experiencia es el de la tabla Ouija. Tuve en algunos momentos de mi vida varias experiencias con ella, y si me preguntan si lo recomiendo como experiencia, creo que al día de hoy no lo haría, principalmente por las razones que te indicaré en este video. No dejes de suscribirte y compartir.